Estamos de vuelta en Zona Pública. Me hacía una observación, Pepe, muy interesante ahora que estábamos en el corte, que es explicar ingreso, gasto. A ver, platícale al auditorio en qué consiste eso para que podamos tener un mayor entendimiento. Es que el presupuesto está compuesto por los criterios que sustentan el ingreso esperado y necesitado por el gobierno, ¿no? Y después cómo se va a gastar ese dinero. Por eso es un presupuesto, ¿no? Se tienen que dar las condiciones para que ese dinero se pueda ingresar. Y hay que decir una lógica, en cualquier presupuesto, hasta el que usted hace en su casa, por supuesto, siempre hay que partir de cero. O sea, para poder gastar más aquí, se lo tengo que quitar a algún lado. Entonces, uno de los supuestos que establece, que ya decías tú al principio, es mayor producción de petróleo, ¿no? Que ya sabemos que eso no va a suceder. Entonces, eso no va a pasar, ¿no? Luego, también están creyendo que va a haber crecimiento económico. No, porque están espantando a los empresarios. Bueno, pero supone... Sí, por eso te estoy haciendo la réplica. Y después, ¿no?, van a tomar una serie de medidas para obligar a los contribuyentes a pagar, ¿no?, y a perseguirlos. Que cabe la duda, y hay una sospecha fundada, en que teniendo todos los mecanismos tecnológicos para poderlo hacer, no requerirían de una ley como la que acaban de pasar, ¿no?, sino que más bien parece un garrote político, ¿no? Como dice David, sí, una ley, pero más puntual respecto del delito, en qué momento, hasta dónde. O sea, hoy es un juicio sumario. O sea, me viste feo, te vas a la cárcel. Bueno, punto. Entonces, esos son los criterios. Y al que acuse, le van a dar el 5% de lo que te quitan, ¿eh? Además, ¿no? O sea, estamos volviendo a la época de la Inquisición. Bueno, entonces, estos son los criterios con los que se construye la ley de ingresos, ¿no? Ahora sí, vayamos a la apreciación que tiene David sobre las posibilidades de que en la Suprema Corte, ¿no?, esta ley, ¿no?, pueda ser combatida. Vamos a partir de la base que sí, efectivamente, me lo confirman los presidentes nacionales del PRI y del PAN, sí van a meter la controversia. Pronóstico, porque esto no lo podemos saber, ¿sí la van a lograr bajar o se va a quedar así? Ok, ahí voy. Legalmente lo voy a hacer de la manera más sucinta, de la manera más fácil, sin entrar a tanto arbucio legal. El tema es muy sencillo. Va a ir a la Cámara de Diputados, que ahí va a ser fast track, va a pasar de manera inmediata. Se tiene que promulgar en el Diario Oficial de la Federación, por supuesto, para terminar el proceso legislativo. Una vez que se promulgue estas reformas, al día siguiente corre un plazo de 30 días naturales para que los partidos políticos, particularmente, como bien dice Memo, PRI, bueno, es más, todos, excepto Moreno y satélites, bueno, van a ir evidentemente tienen que sustentarlo. Creo que legalmente lo que he escuchado de colegas, ¿pueden ser los partidos abogados, o alguien más? No. Para una acción de constitucionalidad, en este caso, tienen que ser los senadores o los diputados. Tiene que ser el 33%, es decir, 43 de 128 senadores, que sí los dan. Tienen 52 entre todos los que no son Morena y sus satélites, tienen 53. Entonces sí dan el número para poder acudir y presentar este recurso en la Suprema Corte. Ojo, que hay un tema muy importante. Legalmente lo que dicen los abogados es que si hay materia, si hay litis, para que la Suprema Corte pueda dar entrada, acepte este recurso y no lo deseche, porque si hay elementos de inconstitucionalidad, porque se vulneran los derechos humanos. Eso está claro. En dos temas. Eso está claro. No solo en la Constitución, va más allá. Tratados internacionales que ha suscrito México, particularmente a través del Senado de la República, en esta materia, en materia de impuestos, donde no te pueden meter a la cárcel si no hay un juicio, evidentemente. O sea, ese es el tema, que hay una violación. A ver, pero entonces te hago una pregunta técnica. Sí. Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada del Senado, recibió durante todo este proceso a grupos empresariales, a partidos políticos que le señalaron eso. Correcto. Y no quiso modificar nada. Porque recibieron instrucciones de su jefe. Eso pero a ver, mi pregunta, ¿a qué sentido va? Si yo sé que me voy a imponer porque tengo mayoría y después me lo vas a litigar y me vas a ganar, ¿por qué no me arreglo antes? Político, ya se convirtió en un tema político, evidentemente. Es más, el propio Germán Martínez, flamante senador de Morena, que es un buen abogado, lo dijo ese día. Sé que en la Corte, tanto las personas físicas se van a ir a amparar, seguramente van a promover amparos, como también este cuerpo colegiado, el Senado de la República, va a ir a buscar el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, a ver, es contradictorio. Si ellos mismos están conscientes de lo que va a pasar, ¿por qué no hacen asepsia legislativa y lo hacen bien? Hubiera pasado. A ver, eso está considerado, Pepe, para que vean en nuestro auditorio la gravedad de este tema. Está convertido en un tema de seguridad nacional. A ver, ¿en qué país del mundo un tema de impuestos
suponiendo que es sin considerar una evasión que se dé, Se convierte en un tema de seguridad nacional como si fuera Yo lo que sí terrorismo, te voy a decir, sedición, que traición a la patria. Yo creo que después de todo esto, Desproporcional. estás haciendo que Pepe se vaya a ir del No, país. es que es desproporcional, Memo. A ver, te están comparando a los empresarios, a cualquiera que podamos fallar, como si fueras un narcotraficante. Trata de personas. A ver, no es lo mismo. Y otra cosa que tú entiendes muy bien, porque estás además involucrado en ese negocio, es que durante el proceso fiscal, en un mes o en un año, cometes una enorme cantidad de errores involuntarios que no te das cuenta. Tu contador se puede equivocar. Por supuesto, y que tienes un momento en el que los puedes corregir, los puedes arreglar, incluso lo puedes hasta tratar con la autoridad, porque se supone que estás en un estado de derecho que no te juzga antes. Ahora va a aparecer, te voy a decir cuál es la analogía, que te van a estar vigilando. Claro. Y en el momento en que te equivoques, que tú ni siquiera te además, cuenta, ojo, al bote, aunque no tenga los elementos suficientes el Estado, con la porque hay una presunción, denuncia del con SAT la presunción ante la Fiscalía General, vas para adentro, vas a la cárcel. Vaya, y ya después a los 6 meses te pueden decir, señor, me equivoqué, no había los elementos. Oiga, pero vendí sus bienes. Claro, ya lo Además ya vendí tus bienes. O sea, de verdad es muy lamentable, muy y aquí preocupante. tiene el 75% del valor catastral. A ver, Sí. que quede claro. Ni siquiera de mercado. Sí, Y aquí hay un tema y que le quede muy claro al auditorio. No estamos en favor, que quede muy claro, creo que ahí la oposición ha sido en ese sentido inteligente, hay que decirlo. Yo no estoy a favor de los factureros falsos. Por supuesto que nadie. no. Hay que combatirlos con todo el peso de la ley. Que hoy el SAT tiene esos elementos. Pero a ellos. A ellos que se les combata. Pero no a los ciudadanos comunes y corrientes y de a pie. Que además los empresarios medianos y pequeños son los que otorgan la mayor parte de los empleos en este país. Pero con esto que has explicado tú muy bien, quiero decirle a la gente cuáles son las consecuencias en el mundo real de la economía. Claro. La gente va a sacar su lana. A ver, Pepe, ¿tú crees que va a querer invertir algún extranjero en el país? Pues Claro creo que que no. no. Oye, además voy a terminar en la cárcel. ¿Sabes qué? Me voy a otro país a invertir. O sea, de verdad es lamentable. Pero ellos dicen, espérame, el argumento es, nosotros somos, así lo dijo tal cual Armenta, lo dijo el senador Armenta, nosotros somos buenos. Entonces confíen en nosotros, a ver. Y se lo dijeron, a ver, suponiendo sin considerar que ustedes son buenos y que evidentemente no lo van a hacer con maldad, que tengo mis dudas. Así no se legisla. Oye, qué bueno que no fue gobernador de Puebla. Así no se legisla. Se los dije. Porque nosotros somos buenos. Pero, Y quien llegue habría después. hecho menos daño de la gobernatura que en la Comisión de Hacienda, ¿no? Qué lamentable, de verdad, cómo se legisló. Yo espero que evidentemente, bueno, pues en la Corte, la acción de inconstitucionalidad va a proceder. Sí, ahí hay un que tema sí. también que evidentemente son 11 ministros de la Corte. Para que sea procedente tiene que ser 8 de 11. Si no se desecha. Sí, pero sí estás de Si acuerdo. se aprueba, que yo creo que sí va a haber los elementos. Sí estás de acuerdo que esta corte, independientemente de todo, sí, ha demostrado fehacientemente su su independencia, imparcialidad. su imparcialidad y su apego a su trabajo y a su profesionalismo. Jaime. Así es. Pues mira, de verdad estoy sorprendido con esta parte de la de David. ¿Sorprendido? No, yo estoy preocupadísimo. estoy Aterrorizado. Porque a final de cuentas, la economía, un presupuesto lo que busca es dar certidumbre, dar la señal, ¿no? de confianza. Y con lo que estás mandando, esto va a empeorar el ambiente en todos los aspectos del país. A ver, es que primero, en esto que estás diciendo, si no sé presentar bien un presupuesto, demuestro que no sé. Además. O sea, entonces no puede haber confianza. Claro. Y aparte, están todos estos agregados de los que estamos Confianza, hablando. certidumbre. Entonces, de verdad no sé, es que no hay un solo día que no nos amanezcamos con una noticia que ayer leía, Oye, estaba... pero esto sí es... Déjame decirte, ayer estaba leyendo los memorias de López Portillo, estaba rehojeando lo que había leído y hay una frase que me encantó, que se quedó para la policía, dice, me asombro de no asombrarme, ¿no? O sea, ya es tanto diario lo que está pasando en el país que dices, no puede ser, o sea, una cosa a la otra situación, la ley de dominio, de extinción de dominio, lo de los bienes, o sea, no puede ser. Pero a ver, Jaime, Sí. ayuden, acompañen al presidente. De verdad, los legisladores de Morena, ayúdenle al presidente. No, bueno, los legisladores ya vimos lo que Yo lo son. sé, Pepe, pero a ver, quiero pecar de inocente. Estigmatizarlos, A ver, pero... quiero pecar de inocente. Que le ayuden al presidente. En verdad. Pues El ahí presidente tienes, necesita- al flamante diputado de Morena en Tabasco, Charlie Charlie Valentino, Valentino, homónimo del gran actor de verdad. mexicano. pidiendo su reelección, ¿no? Pero a ver, ¿qué necesidad de volvernos a confrontar? Otra vez tener que ir a la corte. ¿Cuál es es más? Es la parte que no entiendo. Hoy, Es la parte ojo, que no entiendo. si ya lo vemos y lo analizamos políticamente este tema, le están dando carnita, elementos a la oposición Sí. para que se una, va a lograr la 4T, que se una a la oposición, lo que no había pasado hasta el día de hoy. No, y no Porque hoy solo, ya se unieron, no, ¿eh? no solo que se una a la oposición, porque a lo mejor se van a unir en estos temas, no necesariamente electoralmente, pero le estás generando un desgaste a Morena Ese es el que se va a tema. reflejar en el 2021 y a ¡Claro! lo mejor entonces no les va a alcanzar para tener mayoría. Es correcto. Bueno, lo que sí le podemos decir, amable auditorio, es que la confianza en el futuro de México
No hay razones lógicas, plausibles, razonables ¿Para invertir? para esperar que sea mejor. Esto sí se los quiero decir con toda la frialdad. Una cosa es el discurso y la buena voluntad y el mundo que construye el presidente en su discurso, que es muy respetable, pero que no tiene una base lógica que lo sustente. Y yo ahí sí te diría que ni los defensores acérrimos de la 4T, algunos no son chairos, hay que decirlo. Hay defensores de la 4T que sí tienen amueblado el Gente último brillante, piso. por supuesto. Pues ni ellos están de acuerdo con este presupuesto ni con estas medidas, ¿eh? Claro, siempre habrá este sector, perdón que lo diga, pero así se los han definido, de chairos, que además no entienden nada, no saben nada, y que todo lo que diga Morena el presidente está bien, que están defendiendo esto, pero sin ningún argumento, sin ninguna lógica, y como siempre lo hacen, a mentadas de madre. No, ese no es el México real. El México real es en el que vamos a vivir el año que entra con 0 crecimiento económico, que la misma Secretaría de Hacienda ya puso, a ver, ellos ya pusieron entre 0.6 y 1.6. Siempre el piso está más cerca que el techo, ¿eh? Son más optimistas eso, ¿eh? O sea, a ver, si estamos hablando de un optimismo de que van a recaudar esa cantidad de dinero que no van a recaudar, pues entonces yo quiero pensar que la proporción de ese 1.6 es no optimista, es producto de algún tema que te fumaste ahí de mala calidad. Y si no me traiciona la memoria... Que no te traicione. Yo recuerdo que el presidente de la República, incluso hasta lo señaló como presidente electo ya en funciones, Sí. que al contrario, que el SAT tenía que ser amistoso. No sé si recuerdan. No, pero te voy a... Yo confío en la Espérame, gente. pero ¿qué dijo Y van a pagar sus impuestos porque vamos a hacer las cosas de una manera distinta y transparente. Pero ¿qué dijo Margarita Ríos Farjat? Con la gente cumplidora vamos a hacer a todo dar. ¿Qué, cómo no? Con los malos, no. Pero ahora resulta que ella, a su libre albedrío y criterio, define quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Nada más que además, equivocarte sin necesidad de hacerlo adrede, ya te convierte en malo. O sea, quiero aplicar la máxima juarista. A mis amigos, justicia y gracia. A mis enemigos, justicia. Lo que pasa es que yo creo que, así como a veces, y lo hacemos obviamente en tono de broma, como le pusimos a Jaime Bonilla, Varguitas. La ley Bonilla. Ahora a Margarita Ríos Farjat habrá que decirle Monseñor de Torquemada. Así es. Era el jefe de la Inquisición en España y fue el que mandaba a quemar y a matar a la gente porque le caían mal. Claro. Bueno, pues este será el estado de Chueco, al que tanto hacía referencia el presidente López Obrador cuando era candidato. Porque ya no va a ser un estado de derecho, va a ser un estado de Chueco, ¿no? Él así lo decía. Híjole. En fin. Bueno, preocupante. La verdad es que no lo hacemos con un ánimo negativo. Es nuestra obligación hacer el analizar análisis. y explicar las cosas como son. Porque además el análisis se deriva de las acciones de los legisladores y del gobierno, ¿eh? Claro. No, eso no, aquí nosotros no metemos iniciativas, ¿eh? Ahora, Ojalá el presidente puede no publicarlo, ¿no? Y vetarla. Y facultad de veto. Y vetarla. Pero pues no dicen que la mandó Pero él. la mandó él. Bueno. Y hoy en la mañana se fue con todo contra los que opinamos diferente. ¿Cuándo? O sea, hoy en la mañana, no? bueno, pero hoy con todo. O sea, resulta ser que los que no estamos a Están favor, protegiendo entonces somos el sistema cómplices, que estamos de acuerdo con la mafia del poder. Cuando, a ver, dividámoslo en dos. No es la parte de ir contra los factureros, es la parte de aplicar la ley de manera general, que no puede ser así en ese sentido, sin discreción, y aplicarle todo el peso de la ley, que te metan a la cárcel a sabiendas de que ni siquiera hay a lo mejor una investigación. Simplemente hay una presunción, vas a la cárcel. Oye, ¿en qué estado vivimos? En ninguna parte del mundo sucede eso, en ninguna. Bueno, sucedía en las épocas del general Ávila Camacho. O sea, que el enemigo político era borrado, ¿no? Como bien lo dijiste, ni en los ¿Hace estados... cuántos? ¿100 años? Ni en los estados más represores y autoritarios, hoy llámese Venezuela, Cuba, etc. Existe eso. Ni siquiera en Venezuela. Entonces, ¿qué está sucediendo en México? ¿De qué se trata? ¿Dónde está la confianza? La cuarta. ¿Y dónde está el pueblo bueno? La el pueblo cuarta sabio. transformación. Bueno, nosotros vamos a un corte, no tardamos. Volvemos de inmediato a Zona Pública.